Bueno, ya es hora de que hable de Sonic. ¡Ah! El gato azul que corre. Pero Daniel, tú eres autista, ¿cómo no has jugado un juego de Sonic? ¿Cómo has podido sobrevivir tanto tiempo sin conocer el culo de Rose la murciélago? Sonic. Rolling around on the spinal sound, a place of I follow my rainbow. ¿Y va a aparecer el mejor personaje de toda la franquicia de Sonic? ¿La gente roca? En realidad voy a hablar del mejor juego de Sonic para PCs retro, Just Jack Rabbit. ¿Ah? Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido hablar del cual, si la memoria no me falla, fue el primer videojuego que probé en mi vida, siendo publicado en 1994 por Epic Mega Games, quien hoy en día es conocido simplemente como Epic Games. Sí, la misma Epic Games de Fortnite y de esa tienda que casi nadie usa, pero todos entramos por los juegos gratis semanales. Just Jack Rabbit nos narra una simple historia de aventuras de un conejo verde llamado Jazz, quien decide salvar a la princesa Eva Erlong, monarca del planeta Carrotus, quien fue secuestrada por The Banshell, el archienemigo de nuestro protagonista. En cuanto al gameplay, este videojuego es un plataformero retro que se nota con una fuerte inspiración en los juegos clásicos de Sonic, siendo que varios detallitos como ítems o hasta detalles del escenario son similares a los juegos del Erizo Azul. Incluso el juego recompensa a los jugadores que van rápido y de manera acertada. Pero donde se diferencia notablemente es que nuestro conejo verde tiene una tremenda arma de fuego que usará para exterminar a los enemigos, junto con que en el nivel podrá encontrar municiones especiales con un variado arsenal que hasta puede modificar algunas de nuestras dinámicas de cómo nos enfrentamos a las amenazas del juego. Dichas municiones pueden ser desde balas de fuego, que cubren más espacio que las balas normales, otros misiles que se disparan en diagonal y otras cosas. Pero mi favorita siempre va a ser unas especies de pelotitas rebotadoras que tienen un sonido bastante satisfactorio para mí. Y adoro cómo la curva de lanzamiento y ese rebote que tienen por un lapso de tiempo antes de desaparecer pueden hacer que sea demasiado divertido usarlas. Aunque otra parte que se diferencia es que tendremos una barra de vida que se vacía dependiendo de qué enemigos o detalles ambientales hostiles golpeemos con nuestro cuerpo y podremos recuperar esa barra al recoger zanahorias. En sí, Just Jack Rabbit es un plataformero que toma algunas referencias de la saga mencionada del Erizo Azul, pero decide cambiar su enfoque al volverlo más centrado en vencer amenazas, esquivar y estar atento que a solo centrarnos en la velocidad y al plataformeo rápido. Que además su diseño de niveles es bastante interesante, ya que parece que simplemente vas de un punto A a un punto B de izquierda a derecha, pero al avanzar los niveles se vuelven más laberínticos y creativos, teniendo múltiples salidas y hasta curiosas rutas para terminar un nivel, agregando cierta rejugabilidad junto con las clasificaciones que se dan al terminar cada nivel. Podría decir que este juego intenta hacer algo propio, aunque toma bases de otro juego, pero creo que su mayor referente son los cómics y caricaturas de su época, y así tener toda una experiencia de una pequeña aventura caricaturesca y algo rebelde que puede sacarles una buena sonrisa. Que, partiendo de ello, el apartado artístico es algo que amo de Just Jack Rabbit. Empezando con el diseño y estilazo pixelado de juego retro que tiene este juego, lograron crear una forma de caricatura con la tecnología y motor de su tiempo para las clásicas PCs. Claramente se basa en las caricaturas de los 90s, pero sus diseños de ciencia ficción y todo ese estilo furry hace que Just Jack Rabbit se quede en tu cabeza y se sienta bastante memorable visualmente.
que luego de cada fase tenemos ciertas ilustraciones o muy cortas animaciones que tienen ese crujiente detalle pixeloso de computadores de los 90s, con unos brillantes colores y diseños muy divertidos que son un gusto de ver. Que sinceramente amo cómo se ven dichas secciones y son una interesante recompensa visual por avanzar en el juego. En conjunto, también se nota el esfuerzo para que los escenarios y diseños de los enemigos se vean muy bien, que muchos de los niveles, desde esos paisajes brillantes naturales hasta todas esas partes industriales o construcciones, se ven bastante detalladas para que cada nivel tenga su propio aspecto. E incluso, aunque es un detallito muy pequeño, adoro cómo los diferentes objetos que simplemente dan puntos cambian en cada nivel. Y claro, si hablo de los apartados artísticos, claramente debo hablar de la música. Adoro la música de Just Jackrabbit, siendo que el equipo detrás de la misma logró sacarle unas sumamente geniales y creativas melodías a la tecnología que tenían, siendo que tengo muy marcada en mi mente las canciones del menú y del primer nivel del juego. Algunas de estas canciones suenan como sacadas para una aventura épica espacial o para una curiosa rave electrónica noventera, que como extra de la música, los sonidos del juego me parecen bastante buenos. Ya mencioné lo satisfactorio que suena mi arma favorita, pero otros detalles como el recoger objetos o el sonidito de ñam que hace Jazz al comer las zanahorias son cositas que me encantan y creo que también hubo un buen trabajo en todo ello. Pero si vamos a partes negativas, aunque claramente tengo las gafas de la nostalgia puestas aquí, puedo ver sus defectos, siendo el caso de algunos manejos con la velocidad que no están tan bien pensados, o que uno o dos niveles escalan mucho la dificultad, por lo demasiado laberíntico, o que hay enemigos que son posicionados de una forma que choca seriamente en momentos que deberían ser más veloces, haciendo que unas pequeñas secciones sean más de memoria. Pero para equilibrar, puedo decir que se siente muy bien controlar a Jazz, aunque puede sentirse algo medio pesado a ratos por lo viejo de sus mecánicas. Como escuché alguna vez de un fan de Sonic que probó este videojuego, es un gameplay como Sonic, pero algo más mesurado. Aunque no sabré qué tan cierto es eso hasta que me meta más profundamente a la franquicia del Erizo Azul. Que hablando de Sonic, algo que supe es que este juego imita directamente a las zonas de bonus de Sonic CD, por lo cual eso hace aún más clara la inspiración. Y claro, debo mencionar que en los 90s Just Jackrabbit llamó la atención de la comunidad furry de su época, siendo un icono conocido para el fandom de su época y que es muy querido por quienes crecimos probando alguno de sus juegos. Con solo decirles que existen aún varios ilustradores y creadores que siguen inspirándose hoy en día en el conejo verde, que en lo personal algún día debería hacerme un fursuit de Jazz como el que hizo el canal Mugiwara Cosplay, y ver cuánta gente conoce a Jazz en alguna convención a la que vaya. Para ya ir finalizando esta reseña, puedo decirles que Just Jackrabbit es uno de los juegos que me desarrolló como jugador, y sin darme cuenta, se podría decir que fue mi primer gran acercamiento al contenido furry sin saberlo. Pero dejando de lado el inmenso cariño que tengo por este juego, puedo decirles que Just Jackrabbit es una excelente experiencia como plataformero, y que también recomiendo jugar si quieren experimentar algo muy noventero, pero que por su estilo gráfico y varios detalles se sigue manteniendo muy bien para las fechas que corren. Así que claramente recomiendo este juego, y que esperan para disfrutar de las épicas aventuras espaciales del genialoso conejo verde. Y con esto termino este video. Ya llevaba años queriendo hablarles de este juego, que suele ser mi tradición el volver a jugarlo cada fin de año, así que grabé gameplay de esa tradición y decidí empezar a escribir esta reseña. Así que les agradezco si llegaron a esta parte del video y les pido su apoyo con sus likes, compartidas, comentarios y toda interacción posible para que este video llegue a más gente. Además de un agradecimiento especial a todos los donadores de YouTube, Twitch y Patreon, que me ayudan a que le dé más recursos a todos mis trabajos de creación de contenido.
También deseo invitarles a suscribirse a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, al cual estoy agregando más contenido y preparando nuevas cosas. Junto con decirles que pueden seguirme en mis varias redes sociales, donde hago más contenido, muestro mis dibujos y recibo sus fanarts. Que hablando de fanarts, mi queridísima amiga Dirgi realizó este PNGtuber para nuestra nueva serie de streams de Minecraft y le quedó de maravilla. Así que le agradezco infinitamente por su trabajo, además de decirles a ustedes que vayan a seguirla en sus redes sociales y ver su maravilloso arte, junto con avisarles que actualmente tiene una promoción en sus comisiones artísticas. Y por último, agradezco a todas las maravillosas personas que me colaboraron en la introducción de este video. Ya que es un juego muy querido para mí, quería que mi maravillosa esposa y mis maravillosas amistades estén en ello. Así que muchísimas gracias por su genial aporte a esta reseña. Bueno, y aquí se despide Daniel Case, diciendo: a veces no sabrás si es más rápida la tortuga que la liebre. ¡Nos vemos!